Hola, sean bienvenidos, bienvenidas a este diplomado. Yo soy Luanda Soares. Hoy voy a abordar con ustedes algunos aspectos metodológicos de la docencia en alternancia. Soy docente del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Hago parte del Grupo de Investigación Educación, Diversidad e Inclusión, Grupo EDI, y en mi formación soy licenciada en idiomas y tengo un maestrado y un doctorado en lingüística aplicada, abordando el tema de escritura, diversidad e identidad. Entonces, hoy les hablaré como formadora de maestros y pedagogos que soy y mi experiencia de educación rural e intercultural. Para pensar los temas de educación en alternancia, aquí voy a partir de nuestro contexto, los desafíos, retos que nos pone el COVID, la pandemia del COVID-19. Entonces hablaré allí también desde mi formación sociolingüística, eh, y en mi trayectoria académica desde este campo vengo abordando justamente esta relación entre lenguaje, cultura y sociedad, especialmente para entender los procesos de construcción de la justicia social. En nuestro contexto actual, con los grandes retos que la pandemia del COVID-19 nos ha puesto, una de ellas es la agudización de las distintas desigualdades sociales y estructurales que ya teníamos, pero que con este escenario nos provocó un gran retroceso en términos de acceso y equiparación en el acceso a los derechos, como lo es la educación. En un informe de los varios sobre educación en este contexto de pandemia, el informe Educación en Pausa, allí al final de 2020 ya indicaban que había privado el COVID-19 a cerca de cerca del 97% de los estudiantes de nuestra región, Latinoamérica, de continuar su educación habitual. El cierre, y el cito, el informe, el cierre prolongado de las escuelas ha significado que aproximadamente 137 millones de niños y niñas continúen sin recibir educación presencial. Para cada niño, niña y adolescente, esta pérdida tiene graves implicaciones para su futuro y cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto. Cierro comillas. Entonces, con estos números, creo que hay una realidad bastante desoladora que nos avecina, ¿no? Primero, la emergencia sanitaria del COVID-19, con ella el cierre de escuelas del marzo de 2021 en la gran mayoría de nuestros países. Yo soy de Brasil, eh, pero ya hace algunos años vivo en Colombia, estoy viviendo el cierre aquí en el contexto colombiano. Y desde allí, luego de algunos meses, ya la reapertura y en ella la invitación a pensar distintos modos de seguir con la vida. En el caso de la educación, la propuesta del uso de las TICs, de las nuevas tecnologías de información y comunicación y la virtualidad para seguir con las clases y la educación en alternancia nos ha mostrado allí un inmenso tamaño de las brechas digitales que tenemos todavía. En muchos contextos, sin presencialidad, sin equipos, sin conectividad, pues ¿qué hacer? Es la pregunta que nos afrontábamos como maestros y maestras. Entonces, sobre ese panorama es que quiero conversar un poco con ustedes y para ello les pido el permiso de proyectar algunas diapositivas. Creo que ayudan a nuestra conversación. Entonces, quiero entrar a pensar con ustedes algunos aspectos de la pedagogía de la alternancia que nos plantea este tiempo en la escuela y tiempo en la comunidad. Entonces, en esta primera diapositiva, justamente que vamos a proyectar, quiero destacar, señalar algunos elementos. Cuando hablamos de pedagogía de la alternancia, hacemos referencia a una propuesta que orienta a pluralizar los tiempos escolares y a la vez reconocer el aprendizaje en otros espacios, o sea, el tiempo de la escuela, los aprendizajes que podemos tener allí, pero también los tiempos en la comunidad, en las casas de sus estudiantes, en sus familias, sus otros círculos sociales que tienen, que también les brinda aprendizajes. A la pedagogía de la alternancia subyace una visión sociocultural de aprendizaje que rompe con una noción transmisionista de ella. O sea, asume que nosotros no aprendemos apenas lo que enseña la profe en la escuela, que se aprende mucho, pero también aprendemos en los distintos contextos de la vida y a lo largo de la vida,
que es otro elemento importante allí también. Entonces, en esta visión sociocultural está implicada una visión que integra una perspectiva histórica, social y cultural en relación a la vida de la gente. Así que es una invitación, de hecho, para pensar el aspecto de enseñar y aprender como un modo de participar en la vida social. O sea, yo aprendo en la medida que participo y valorar allí también los conocimientos de los territorios. Esta es una propuesta muy común en educación rural, pues fortalece la relación de los estudiantes con su territorio, así como invita a maestros y maestras a diseñar actividades guiadas para que el estudiante pueda avanzar en su proceso formativo de modo más independiente. Un ejemplo son las licenciaturas interculturales, como las licenciaturas en educación del campo en mi contexto brasileño, o también las licenciaturas, en la licenciatura en pedagogía de madre tierra, en el caso del contexto colombiano. Esta es una licenciatura intercultural de la Universidad de Antioquia. En ellas usted siempre tiene unos periodos concentrados de encuentro sincrónico, cara a cara entre los estudiantes, pero luego hay unas actividades guiadas que se puede realizar en distintos momentos y contextos, formas interactivas de socializar estas producciones de los estudiantes con los maestros en el encuentro sincrónico en la universidad, pero también con los actores de su territorio. Entonces son estrategias que favorecen la educación con enfoque territorial. Desde nivel inicial podríamos pensar allí algunas estrategias que movilizan las propuestas con guías en las escuelas rurales de Colombia, con el modelo de escuela nueva, hasta la educación superior, como estos ejemplos que planteaba. En la discusión de pedagogía de la alternancia, miren que yo destaco mucho el tema de la actividad guiada. Entonces quisiera también entrar un poco ahí hablando de las tareas. Las tareas para mí son una red de actividades articuladas y con sentido. Eso sería una definición muy sencilla y clara de tareas. Y para lo que voy a plantear acá, voy a tomar mucho unas orientaciones del examen CELPE-BRAS de suficiencia en lengua portuguesa, porque creo que allí hay una construcción bastante clara y proficua para pensar actividades, tareas, conjunto de actividades en pruebas de estilos de suficiencia lingüística. Entonces allí yo asumo la tarea, realmente para mí es un conjunto de actividades, pero es un conjunto de actividades que nos permiten la realización por medio de la lengua, en este caso, y de una acción que vamos a realizar, que son materializadas a través de un texto escrito u ejercicios prácticos en relación a sus distintas disciplinas, ¿no? Entonces tengo allí un conjunto de actividades que tienen claro una acción y su estructura, organización y convenciones son definidas por propiedades sociales. Eso quiere decir, o sea, es una invitación para interactuar en el mundo. Esa es la tarea. Usando el conocimiento disciplinar a servicio de la comprensión del propio mundo. Entonces la tarea no es más un cumplir ejercicio pequeño para aprender el conocimiento disciplinar, sino más bien es un conjunto de actividades que moviliza el conocimiento disciplinar para poder actuar en el mundo. Allí yo diría que eso es justamente una propuesta metodológica que nos permite comprender el propio mundo y tiene siempre un propósito social. Para el educador Paulo Freire, educador brasileño, sería un proceso de construcción de la lectura de la palabra junto a la lectura del mundo. Eso sería la tarea. En otras palabras, para mí es clave que una tarea, aquella que enviamos a los y las estudiantes en una guía o texto escolar o en un video o en un audio, tiene un propósito claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer? Además explicita su contexto, en qué, cómo, y define los interlocutores de la actividad. Entonces allí preguntas como el para qué, con quién, cómo, son bases de estar explicitadas en el enunciado de la tarea. Las actividades son pequeñas acciones que van a componer la tarea. Entonces su realización busca a una simulación de acciones de la vida real fuera de la escuela y por lo tanto deben buscar replicar muchas situaciones de esta. Al final, el conjunto de actividades propuestos, de actividades que proponemos en una tarea debe ser articulado.
propiciar varias rutas o senderos para su desarrollo, movilizando allí, construyendo con el estudiante también su autonomía sobre su proceso formativo y derivar en un conocimiento construido que permita al estudiante comprender dónde está parado, dónde estoy parado hoy. Entonces, para seguir en esta propuesta de la tarea, en la próxima diapositiva, por favor, cacharreando estrategias didácticas en nuestra caja de herramientas, es el título, porque justamente aquí vamos conversando para pensar y repensar estrategias didácticas para una pedagogía de la alternancia. Una expresión que me gusta, la idea de cacharrear, de buscar allí, y me gusta justamente por el hecho de que es un movimiento que veo necesario, de reaprovechar lo que tenemos en este baúl de la cabeza, incluso físico, ¿no? De materiales, de estrategias, de actividades. Es muy importante. Aquí es un proceso de crear, pero también de recrear con lo que hay para innovar en este escenario de la pedagogía en la alternancia en contexto de COVID o en otros contextos de emergencia en la educación. Un aspecto muy importante allí es el enunciado de la actividad. ¿Cómo digo a los estudiantes y a las estudiantes lo que espero que hagan para aprender? ¿Y qué espero que aprendan? O sea, que podamos de manera en conjunta con los de las estudiantes entender a dónde vamos, ¿cierto? Eso para mí es un elemento clave que incluso requiere, construye motivación, si sabemos para dónde vamos juntos. Luego, el texto en el cual orientamos a las y los participantes de este evento formativo sobre qué es lo que vamos a hacer también es muy importante. Entonces, en el aula de clase presencial, nosotros sabemos los amplios tiempos que implica lograr tener junto a los estudiantes. O sea, en qué vamos, que todos sepan para dónde vamos, qué hay que hacer, los tiempos que hay disponibles para ello. Pero este proceso que es interaccional, intersubjetivo y colaborativo, se instaura a partir de mucha, pero mucha conversación. Entonces allí, cuando no estamos presentes de manera síncrona, junta a la vez, sea presencial o virtualmente, no estamos juntos al mismo tiempo. Este proceso siempre requiere mucho más tiempo, es muy retador poder organizar un conjunto de personas en torno a una tarea cuando no estamos juntos. Entonces allí hay algunas estrategias que pueden ayudar y yo quisiera señalar 3 que están ahí en la diapositiva. Entonces la primera es tener una guía clara, sencilla y revisada. Que este texto sea claro a los lectores, no solo a mí. Entonces esta guía permite claridad en la simulación y los propósitos de realizar dicha tarea. El segundo aspecto es compartir la rúbrica de evaluación como forma de que los y las estudiantes puedan coevaluar su propio proceso de aprendizaje. Ellos saben qué quieren con mayor explicitud. Y el tercer aspecto es explorar distintas configuraciones didácticas, ya que hay muchas opciones. Grupos de investigación, lecturas de territorio, centros de interés, talleres, gamificación o juegos. O sea, una tarea tiene un propósito claro allí y tiene muchas rutas para hacerlo. Entonces, como finalizamos en esta diapositiva, una estrategia tiene un propósito claro, explicita su contexto y define los interlocutores de la actividad, el para qué, con quién y cómo realizar la actividad. Y estos son elementos para mí bastante importantes al realizar una tarea. También una obra muy interesante que hace una propuesta de lineamientos para la educación rural con base en ejemplos de la práctica de docentes reconocidos por su labor, que es el libro Pedagogías desde y para la ruralidad, experiencias exitosas y replicables de rectores y docentes. Este libro es bastante valioso por los ejemplos, pero también por los lineamientos que plantea y bastante pertinente al contexto escolar. Y para su presentación, ustedes pueden buscar en la página porque está libre para descargar y allí hay unas buenas propuestas de guías incluso.
Bueno, retomando y ya encaminando la presentación para la parte de algunos ejemplos, para esta conversación yo quiero compartir dos ejemplos de configuraciones didácticas que me encontré justo cacharreando en mi caja de herramientas, y allí quisiera entonces hablar de la guía de actividades para leer el territorio y los proyectos pedagógicos. Entonces, en esta diapositiva, al principio ustedes ven la imagen de las dos páginas, que es la guía, esas dos páginas. Es una guía que elaboré para la licenciatura en Educación Básica Primaria, también de la Facultad de Educación nuestra, que es una licenciatura especial orientada a maestros que están ya en terreno, especialmente escuelas rurales, y que por diversas razones no han logrado antes culminar su pregrado. Entonces, en este momento están haciendo una formación para concluir su carrera, que aprovecha mucho la experiencia que ya tienen docente. Entonces, gran parte de los ejercicios que hacemos es una licenciatura a distancia que trabaja mucho con actividades offline, también no todo el tiempo actividades en línea, pero también actividades en línea, y una de ellas es el foro de conversación. Entonces, esta actividad de la guía justamente realizamos en clave de un segundo foro de conversación entre los docentes del curso, en el cual preguntamos sobre qué implica educar para el territorio. En el marco de esta pregunta, justamente proponemos esta guía para que el maestro pueda ir a su territorio y ubicar y preguntar algunos aspectos de él. Entonces es una búsqueda de invitar a estos maestros y maestras en formación a reconocer su territorio, y la tarea requiere un pequeño ejercicio de lectura para aportar a los comentarios del foro. Entonces allí ustedes pueden observar en la guía que hay una claridad de qué es para hacer leer el territorio, pero cómo. Hay un diálogo con lecturas también del curso, que eso es un elemento importante, esta lectura del territorio, pero también guiada por algunos contextos que vamos elaborando a partir del curso, en diálogo con referentes y materiales. Allí están indicados los materiales con los cuales van a dialogar. Otro aspecto clave, entonces, que es esta referencia, y las tres preguntas que comentábamos que están ya desde el inicio de la guía. ¿Para qué hacerla? ¿Con quiénes voy a conversar? O sea, ¿quién es mi audiencia? ¿Quién va a leer este material? Y el formato, en cómo voy a consignar esta actividad y dónde la voy a proyectar, incluir o presentar. Entonces, todos esos elementos están allí para que el profesor pueda realizar su ejercicio. Y en el marco del curso Escuela y Comunidades Ruralidad. Esta guía creo que es un buen ejemplo de algunos de los aspectos que implicaba, y el otro ejemplo que me quiero centrar más son los proyectos. Los proyectos, como ustedes observan ahí, son configuraciones didácticas que pueden apoyar el proceso de educación en alternancia, pues es justo una propuesta de pedagogía activa que está enfocada en proponer un plan con las y los estudiantes para que ellos desplieguen una serie de actividades y que puedan, por ejemplo, responder a una pregunta, resolver a un problema, construir un producto. O sea, los estudiantes siempre están haciendo cosas unos con los otros para aprender. Realmente es una propuesta que nos desplaza de esta centralidad del saber transmisionista y vertical entre maestro y estudiante, y propone aquí una interacción más amplia entre distintos maestros, porque además puede ser un trabajo orquestado entre disciplinas y entre estudiantes del grupo o entre grupos. Entonces aquí la función del proyecto, y voy a usar las palabras de Hernández y Ventura en mi libro de 88 de 98, perdón, sobre esta propuesta, lo que plantean es que la función del proyecto es favorecer la creación de estrategias de organización de los conocimientos escolares en relación a dos elementos importantes: el tratamiento de la información y la relación de estos con los diferentes contenidos en torno a problemas e hipótesis que puedan facilitar al alumnado la construcción de sus propios conocimientos en la transformación de la información. Entonces allí el juego es justamente poder mover este conocimiento en función de preguntas e intereses de los estudiantes. Entonces en la gráfica que aparece ya en el rinconcito derecho de la pantalla, ahí quisiera justamente mostrar el movimiento inverso que plantean los proyectos, que es no partir de los currículos para la vida, sino que de la vida social, pensar en actividades investigativas y organización de conjunto de actividades y tareas, para a partir de ahí fomentar la apropiación de los contenidos curriculares. Entonces, digamos que es de la vida al currículo.
Entonces, en este sentido, hay un interés y en la próxima diapositiva aquí podemos ver una síntesis importante que es leer y escribir para comprender y aprender aquello que es relevante para el desarrollo y la realización de los proyectos. Es un planteamiento que hace la profesora Kleinman en aras de pensar proyectos en el campo del lenguaje. Entonces, un proyecto emerge de un interés real en la vida de los estudiantes y su realización requiere del manejo y la apropiación de sus saberes disciplinares del campo con una lectura de textos multimodales, se esperaría allí que circulen en la sociedad, o sea, textos reales, la producción de textos también reales y materiales que van a ser leídos y hagan parte de la vida de las y los estudiantes allí. Entonces ahí es cuando cobra bastante sentido esta frase de pensar que leemos, escribimos para alguna cosa, ¿no? Entonces paso a detallar 5 propuestas de proyectos en la educación básica inicial. Y en la guía que comentaba del libro que es organizado por Compartir, Pedagogías para la Ruralidad, hay otros 3 ejemplos interesantes de proyectos ya para educación secundaria, por ejemplo, como pobreza en Colombia, migración y medio ambiente. Entonces, esos 5 proyectos de la educación básica que paso y primaria, infantil, paso a detallar aquí a partir de los colorcitos con mayor detalle. Esos proyectos están narrados en el artículo de profesora Kleinman 2009, Proyectos de Literacidad en la Educación Infantil, que también lo pueden descargar en la revista Caminos en Lingüística Aplicada. Bueno, el primer proyecto, y voy de la educación primaria hacia lo infantil, Mercadinhos da Girafa, Mercadito de la Jirafa, es un proyecto bastante interesante en que emerge justamente de un ejercicio de mercadito entre los estudiantes de primeros años, entonces de educación inicial. Entonces, en este mercadito los niños, y cito, juegan de hacer compras, escribir en una lista de retazos de papel lo que encuentren, hacer pedidos por teléfono, juegan para decidir quién va a ser el cajero, quién va a empacar las compras, y ahí van justamente en esta conversación de hacer compras y escribir compras, generando allí apropiación de aspectos lingüísticos, matemáticos, pero también un aspecto social importante que son las bolsas plásticas, o sea, cómo dejar de usar bolsas plásticas por temas ambientales. El segundo proyecto de la siembra de maíz, que fue realizado con niños de 3 a 6 años, partió de una historia, emergió de una historia sobre la gallina pelirroja, que era muy exitosa entre los niños, y luego ellos en este interés por la gallina que encontró el grano de maíz, planta, recoge, organiza este maíz para sembrar, ellos mismos empezaron a hacer su propia siembra de maíz y acompañar el proceso de crecimiento del maíz en su escuela. El tercer ejemplo, que es aprendiendo y viviendo los buenos hábitos, niños de 3 a 4 años que participaron de él, es un proyecto que se origina en contra del desperdicio que generaban los niños al no aceptar comer las frutas y legumbres. Y allí es muy interesante que es un proyecto que va a partir de este proceso elaborando actividades como notas a los padres, de entrevistas con cocineros, la preparación de degustación de salpicones, la elaboración de gráficas y otros registros como recetas para que los estudiantes puedan pensar todo el proceso de producción de los alimentos y la importancia de cuidar, ¿no? De no desperdiciar. Y los 2 últimos de ellos con niños, con educación inicial también, infantil, perdón, una va no lava otra y nuestra historia, nuestros textos y vidas construyendo un libro. En el primero es, en el contexto de la gripa suina H1N1, el proceso importante de cuidado y lavado de manos, y el proyecto tenía el objetivo de concientizar a los niños de ellos, y en nuestra vida era la construcción de un libro con historias desde primero año de vida de los bebés, en que se hacía un texto multimodal justamente con fotos, narrativas de padres, madres y acudientes de esos niños. Entonces allí son proyectos que nos ayudan a elaborar, ir construyendo conocimientos que son del campo disciplinar, pero para aspectos importantes de la vida de estos actores que están con nosotros en formación. Entonces, ya para finalizar, algunos tips para el diseño de las tareas en educación en alternancia. Entonces, tareas con guías, muy importante partir de la guía, pero enriquecerla con actividades pertinentes y contextualizadas a la realidad de los estudiantes y las estudiantes. Elección de un buen material, uso de recursos plurales,
músicas, reportajes, videos de distintos formatos. Diseñar actividades que permitan a las y los estudiantes leer su territorio, de dónde vengo yo, que les permita reflexionar sobre su territorio, qué ha cambiado aquí donde vivo con mi comunidad, y que permitan en conjunto con su familia y comunidad proyectar su territorio, cómo me sueño este territorio, cómo nos soñamos nuestro territorio. Entonces esas actividades también son importantes que tengan un espacio de socialización para fortalecer el dominio del lenguaje de sus estudiantes, que ellos puedan además interactuar con otros. Entonces, la creación de radios escolares donde pueden publicar esas producciones, elaboración de murales o libros que recompilen estas narrativas o entrevistas y propuestas comunitarias, participar con las actividades de los proyectos en procesos comunitarios, claridad en el producto final con los estudiantes son algunas de las estrategias valiosas allí. Y para finalizar, quisiera destacar que esos problemas de la educación o esas potencialidades de esta educación nos invitan a pensar todavía desde perspectivas muy críticas, ¿no? Esos problemas sociales contemporáneos nos siguen invitando a miradas críticas hacia la educación y para crear ojalá nuevas o muchas grietas en estos sistemas sociales que a veces son tan áridos para los y las estudiantes. Y les dejo ya las referencias de esta presentación, la última diapositiva, y espero que esta presentación les haya apoyado en su ejercicio docente en alternancia, así como motivado a encontrar y diseñar otras estrategias y herramientas que les permitan una pedagogía culturalmente sensible y enfocada a los territorios de los estudiantes. Hasta luego.